Sí, vamos a pasar a la lista de organizaciones no gubernamentales. Tenemos 10 organizaciones. La primera, un joint statement, Istituto Internazionale Maria Oscillatrice delle Salesiane di Don Bosco. Felicitamos la presentación de informes verbales actualizados sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Señalamos la situación en el estado de Amazonas, donde se siguen negando los derechos de los pueblos indígenas a las tierras ancestralmente ocupadas, poniendo en riesgo su libre desplazamiento y exponiendo los territorios a ocupaciones de terceros con fines extractivistas y otras actividades que atentan contra las bases naturales de la existencia, incluyendo el agua segura, alimentos y plantas medicinales. Por otra parte, como lo señala el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, la crisis humanitaria aunada a la pandemia del COVID-19 recrudece las desventajas sociales contra la mujer en Venezuela, aunado al empobrecimiento, la degradación de los recursos naturales debido a la minería ilegal en los parques nacionales y las consecuencias del cambio climático que afectan a los pueblos indígenas en general. Por lo tanto, recomendamos a Venezuela que se adopten medidas eficaces para implementar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, así como disminuir el impacto de la COVID-19 en el gozo de los derechos en las comunidades indígenas, en particular de las mujeres. Se implementen acciones de protección de los territorios ocupados por los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras. Gracias. Gracias. Centro CCPR. Mi nombre es Sara Fernández, soy venezolana y hablo en nombre del Centro de Justicia y Paz y el Centro de Derechos Civiles y Políticos. Agradecemos la actualización de la alta comisionada sobre la situación en Venezuela. Gracias a su trabajo, y especialmente al de la misión de determinación, hemos podido constatar violaciones sistemáticas a derechos humanos cometidas por autoridades nacionales, así como fallas en el sistema de justicia que ha permitido que las mismas queden impunes. La investigación de la misión nos mostró la existencia de centros de detención clandestinos en donde se cometen actos de tortura, y sus informes han tenido un impacto positivo en las víctimas. En Venezuela, las organizaciones seguimos documentando violaciones y acompañando a víctimas, a pesar de los intentos legislativos por restringir nuestro trabajo y a la existencia de una persecución contra defensores. Solamente en el 2021 documentamos 812 casos de persecución contra opositores al gobierno o percibidos como tal. La existencia de mecanismos internacionales ha permitido mantener un espacio en el terreno para que las organizaciones puedan continuar su trabajo. La impunidad estructural y las faltas de mecanismos de reparación que motivaron a los miembros de este Consejo a crearlos persisten, por lo que es esencial que puedan renovarse sus mandatos. El trabajo de ambos mecanismos servirá para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades en la investigación de la CPI y en futuros mecanismos nacionales de justicia, y va a contribuir para la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas para la crisis. Gracias. International Human Rights Association of American Minorities. Nuestra organización celebra la actualización oral de la alta comisionada Bachelet y la cooperación mejorada entre su oficina y el gobierno de Venezuela, que hoy goza de servicios de asesoría y asistencia técnica por parte de la Oficina de Caracas y otros organismos de la ONU. En particular, nuestra organización acoge con beneplácito los contactos directos establecidos entre la alta comisionada y el presidente Maduro con la videoconferencia que se celebró el 14 de marzo pasado para examinar el progreso alcanzado, sobre todo en el combate de la pandemia COVID-19. Celebramos el envío del quinto informe periódico de Venezuela al Comité de Derechos Humanos, que documenta cómo Venezuela ha investigado y enjuiciado supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y otras autoridades y las medidas acometidas para ponerles fin a la ley en la práctica. También se hace referencia en el informe de las visitas de país que han llevado a cabo el relator sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales y el experto independiente sobre el orden internacional, ambas coronadas de éxito, que han llevado a resultados concretos y mejoras, llevando al progreso en el disfrute de los derechos humanos por parte del pueblo venezolano, sin perjuicio de la crisis económica provocada por las sanciones ilegales de Estados Unidos. Pensamos
que esta misión de determinación de hechos no aporta valor añadido, puesto que el Gobierno ya coopera con la Oficina de la Alta Comisionada y los órganos de tratados. Por ello, pedimos que se levanten las medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas contra Venezuela de conformidad con la Resolución 46.5 y la de la Asamblea General 7661. Gracias. La Asociación Mundial contra la Tortura. Desde la OMCT, SEGIL y COFAVIC quisiéramos transmitir ante este honorable consejo nuestra profunda preocupación por la situación venezolana, la cual debe mantenerse como una prioridad para toda la comunidad internacional. Recordemos que Venezuela atraviesa por uno de los movimientos migratorios más grandes del mundo, que no ha sido generado por catástrofe natural ni tampoco por un conflicto interno o externo, sino que está íntimamente ligado a la crisis de derechos humanos y muy particularmente a la violencia del Estado. Durante el año 2021, COFAVIC registró 1.246 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. El Estado venezolano también reconoció ante Naciones Unidas que durante los últimos 4 años se han iniciado 4.890 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y que solo el 16% ha podido obtener una condena. El Estado venezolano aún no ha acatado recomendaciones como la disolución de la FAES ni el establecimiento de un mecanismo de investigación independiente en casos de graves violaciones. Pues por todo lo anterior que desde la OMCT, SEGIL y COFAVIC consideramos necesaria la próxima renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos en conjunto con el fortalecimiento de la capacidad instalada en la Oficina de la Alta Comisionada. Es imprescindible seguir visibilizando y documentando los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad bajo estándares rigurosos. Muchas gracias. Muchas gracias. International Federation for Human Rights Leagues. Mi intervención es a nombre de la FEIDH y PROVEA. Desde Venezuela queremos ratificar el impacto que ha tenido el trabajo realizado por la misión, obligando a las autoridades venezolanas a tomar decisiones para evitar violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, durante el año 2020 ocurrieron 3.034 ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Un año después fueron 1.414 las ejecuciones extrajudiciales. Aunque sigue siendo un grave problema, estamos convencidos que esta disminución ha sido consecuencia del trabajo de la misión sobre nuestro país. Siguen siendo preocupantes las restricciones al espacio cívico en Venezuela. Instamos a los miembros del Consejo a continuar monitoreando los actos de intimidación y represalias contra integrantes de la sociedad civil. Pedimos que continúen las gestiones por la liberación de los presos políticos, especialmente sobre Javier Tarazona y Roland Carreño. Alentamos a los miembros del Consejo a continuar solicitando que las autoridades permitan el ingreso a Venezuela de la misión. Por último, y dada la importancia de su trabajo como mecanismo de disuasión a los abusos contra los derechos humanos, pedimos al Consejo que el próximo mes de septiembre sea renovado su mandato. United Nations Watch. I'm talking to you. Buenos días, les hablo a todos desde otra zona en guerra, Venezuela. Durante 23 años hemos estado luchando por la libertad y por nuestras vidas. Este consejo sabe muy bien esta realidad. Han escuchado historias de crímenes de lesa humanidad de parte de víctimas con enorme valor y defensores de derechos humanos. Han leído los relatos de los propios equipos de tareas de Naciones Unidas y de su misión de determinación de hechos, pero ya saben también la magnitud de la operación que se ha desplegado en el país para bloquear la justicia. Internacionalmente, los grandes intereses financieros y geopolíticos pretenden dar un lavado de cara a Maduro y a su tiranía para retirar las sanciones internacionales y llevar estabilidad al sistema. Dentro de Venezuela, esta operación pretende lavar la naturaleza tiránica y delincuente, especialmente dentro del sistema judicial, que ha sido la principal herramienta para instigar el miedo y la dominación. Hoy
no solo nos mostramos decepcionados por esta operación, sino que queremos actuar con firmeza para poner fin a esta estrategia obscena. La verdad es devastadora, pero prevalecerá. Gracias. Cívicus. Cívicus. Desde Espacio Público y en nombre de las víctimas que acompañamos, reiteramos la importancia de seguir con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela, donde a la crisis institucional aún se suman los efectos sociales y económicos de la pandemia. De forma causal, el aumento de las restricciones a los derechos civiles y políticos busca silenciar las denuncias, el cierre de medios de comunicación, la detención arbitraria de personas por expresarse o los constantes bloqueos en Internet impiden la libre circulación de contenidos. Insistimos en la necesidad de garantizar el acceso a la información pública, destacado por la Oficina de la Alta Comisionada en su informe previo, como una condición necesaria para el control social de la gestión pública a fin de superar la emergencia humanitaria compleja. La reciente decisión del Comité de Derechos Humanos que dictamina la violación de la libertad de información ante la negativa del Estado venezolano a dar cuenta de la gestión de medicinas reveló una vez más la opacidad como práctica común que termina afectando el conjunto de derechos, como la salud. Exhortamos a que la documentación, así como la asistencia y el apoyo a las víctimas, escalen en el país. Apoyamos la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y agradecemos sigan manteniendo especial atención sobre la situación en Venezuela, dentro y fuera del territorio nacional. Muchas gracias. Gracias. Amnistía Internacional. Mr. President. Presidente, Amnistía Internacional celebra el informe de alta comisionada. Es muy preocupante que las violaciones de derechos humanos continúen con impunidad en Venezuela, ya que las autoridades continúan ignorando las recomendaciones repetidas de la Oficina y de la Misión de Determinación de Hechos. Algunos de estos crímenes suponen crímenes de lesa humanidad. En 2021 se vieron cómo algunos trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos eran detenidos arbitrariamente por motivos políticos. Nos preocupa la detención de Javier Tarazona por motivos de conciencia, que está en custodia estatal desde 2021 con cargos no infundados de terrorismo. Pedimos su liberación inmediata. Desgraciadamente, la detención de Tarazona no es un caso aislado, responde a una política bien documentada de utilizar el discurso público y las detenciones para castigar a los defensores de derechos humanos. Últimamente se han publicado la correlación entre detenciones motivadas arbitrariamente contra defensores de derechos humanos y los ataques mediáticos. También el gobierno sigue prohibiendo el acceso a los procedimientos especiales y a la misión de determinación de hechos. Exhortamos pues a las autoridades venezolanas a que acabe con la política de represión, permita a los trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos realizar su trabajo con seguridad, permita un acceso irrestricto a la misión de determinación de hechos e invite a los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y al grupo de trabajo sobre detención arbitraria a visitar el país. Es necesario seguir prestando atención a la protección y promoción de derechos humanos en Venezuela y a su sociedad civil, que continúan realizando su trabajo con un enorme riesgo. De juristas. Mr. President. Presidente, la Comisión Internacional de Juristas agradece a la alta comisionada por su actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Nuestra organización hace hincapié en la importancia fundamental que revisten la cooperación eficaz entre la Oficina de la Alta Comisionada y las autoridades venezolanas para evitar y atajar las violaciones de derechos humanos y brindar rendición de cuentas. Nos preocupa que las nuevos nombramientos a la Corte Suprema de Justicia no cumplan con el derecho internacional, sobre todo teniendo en cuenta que la membresía del Comité Nacional Jurídico se encuentra bajo la influencia efectiva y el control de los partidarios del partido en el poder. Venezuela ha impuesto restricciones arbitrarias al espacio cívico y continúa utilizando ilícitamente los reglamentos antiterroristas y de cumplimiento financiero contra los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Mi organización pide a la alta comisionada que trabaje estrechamente con la sociedad civil venezolana sobre la base de su mandato de cooperación y que proteja los derechos humanos sobre el terreno. Para concluir, nuestra organización alienta al Consejo que solicite que se amplíe el mandato sobre Venezuela y que amplíe la cooperación con otros mecanismos de derechos humanos, incluida la Oficina de la Alta Comisionada, los titulares de mandatos y otros mecanismos de este Consejo. Muchas gracias. Thank you. Asociación hasteoil.org.
Honorable Presidente, como ya denunciamos en este mismo Consejo de Derechos Humanos hace un año, la situación que se vive en Venezuela sigue siendo crítica y la crisis política, económica y humanitaria sigue afectando a millones de personas. Las violaciones de la libertad de expresión y opinión son frecuentes. El hostigamiento, la intimidación y la censura son habituales. La gente sigue sufriendo hambre, penuria, falta de medicinas y material sanitario, todo ello con un sistema judicial poco efectivo y claramente mejorable. El colapso del chavismo y el fracaso de la revolución bolivariana han provocado un éxodo de 7 millones de personas, el mayor movimiento migratorio de la historia. Sin justicia no puede haber ni reconciliación real ni paz duradera. El gobierno actual responsable de esta grave situación deberá rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. Desde el grupo Citizen Go hemos lanzado varias campañas. Hace unos años reclamamos pasillos humanitarios para Venezuela. La ONU lo aprobó, pero nunca se ha ejecutado. Pedimos que se realice. Pedimos una urgente investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos y las libertades fundamentales. Y pedimos también injerencia humanitaria para poner fin a la grave violación de los derechos humanos. Gracias, Presidente. Gracias. Ahora cedo la palabra a la alta comisionada para sus observaciones finales. Quiero agradecer el diálogo interactivo y el intercambio que acabamos de tener. Me complace el diálogo abierto y franco y saludo también el compromiso de Venezuela a seguir cooperando con mi oficina. Y quiero también saludar lo que he escuchado como un reiterado consenso de apoyo a la presencia de nuestro trabajo a través del establecimiento de una oficina en Venezuela sin más dilaciones. El anuncio ante este Consejo de que más procedimientos especiales habrían sido invitados a visitar Venezuela nos parece una señal importante de compromiso con los mecanismos de derechos humanos del Consejo y sigo alentando a que más expertos independientes sobre una amplia gama de derechos humanos puedan visitar el país. Sobre el establecimiento de una oficina de país al que se refirieron varios de quienes han hablado aquí ayer y hoy, la oficina mantiene la presencia en el país con un equipo dentro de la oficina del coordinador residente y brinda asistencia técnica al gobierno en temas claves de derechos humanos, tales como las investigaciones ante violación a los derechos humanos, la mejora de las condiciones de detención, la prevención de la tortura y la agenda legislativa. Así también nuestra oficina sigue fortaleciendo la cooperación con las ONGs, sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, reconociendo su rol esencial. Y quiero insistir que las reformas que se han planteado son buenas oportunidades para afianzar el diálogo con la sociedad civil y así fortalecer los avances en esta materia. Y mi oficina sigue dispuesta a prestar asistencia técnica y acompañar los procesos de reforma. Al día de hoy, mi equipo en Venezuela continúa creciendo y cuenta actualmente con 9 oficiales de derechos humanos en el país y hemos visitado 3 estados hasta ahora. Seguimos trabajando hacia el establecimiento de una oficina en Venezuela y el reforzamiento de una cooperación genuina para el avance de los derechos humanos en el país. En referencia a las observaciones sobre la sociedad civil, a la necesidad de fortalecer la libertad de expresión formuladas en varias intervenciones, quiero reiterar mi preocupación por el cierre del espacio cívico e instar a las autoridades a entablar un diálogo genuino, inclusivo y tangible con todos los actores de la sociedad civil. Reitero mi llamado a la creación de un entorno propicio y favorable a la labor de las ONGs, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, sociedad civil, puesto que su participación y de las organizaciones nacionales es vital para una democracia plena. Exhorto a un discurso público pacífico que contribuya a apaciguar las tensiones. La sola amenaza de detención y la estigmatización tienen un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales. En referencia a las observaciones sobre detención por algunos países y algunas otras preguntas, hasta la fecha mi oficina realizó 40 visitas a diferentes centros de detención ubicados en distintas regiones del país. Seguimos observando retos en particular para asegurar asistencia médica adecuada y el cumplimiento de plazos judiciales. El plan para reducir el número de presos en los centros de detención preventiva es una iniciativa positiva a destacar y ha llevado a reducir el hacinamiento. La detención privativa, sin duda, sin embargo, es una medida excepcional y debe ser la excepción. Reitero mi llamado a liberar a todas las personas arbitrariamente detenidas y a otorgar medidas alternativas a la detención, aún más ante riesgo de perjuicio a la salud de personas detenidas y a garantizar la presunción de inocencia. Asimismo, cuando las investigaciones no demuestren indicios fundados, los cargos deberían ser abandonados sin demora.
En referencia a otra pregunta que me parece de los Países Bajos, como he indicado en mi actualización oral, me preocupa el desplazamiento de venezolanas, venezolanos, muchos de ellos indígenas, productos de enfrentamientos en el estado de Apure. Reitero mi llamado a las autoridades para que investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, el establecimiento de la región del arco minero del Orinoco y la expansión de la minería han afectado a los pueblos indígenas. Reitero la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de buena fe. En reiteración a las observaciones sobre rendición de cuentas por algunos países, reitero que los anuncios de reforma, tanto legislativas como institucionales, son oportunidades para implementar nuestras recomendaciones, tal como fortalecer la independencia del Poder Judicial en Venezuela y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, reducir rechazos judiciales, asegurar el acceso a la justicia y reparación para las víctimas. También insto a que se dé celeridad a las investigaciones. Los desarrollos concretos en materia de justicia servirían también para disuadir la comisión de futuras violaciones. También contribuirían a establecer condiciones favorables y seguras para un diálogo. Saludo recientes señales de apertura a retomar un diálogo constructivo, inclusivo y abierto. Apoyo estas iniciativas de diálogo nacional basado en los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente.